En el día de hoy vamos a estar revisando lo que trae la nueva versión de React 19. Ya salió la beta, el día 25 salió la beta. El equipo de React publicó en un artículo del blog las nuevas funcionalidades que trae esta versión. Es muy importante decir que ellos recomiendan que la librería ahora mismo está en una fase de beta. Por lo tanto, los desarrolladores no deberían upgradear a la versión 19, sino que deberían actualizarse a la última versión, que es 18.3.0, que es la versión estable. Y cuando RIA 19 sea estable, entonces cambiar la versión a la base 19. Por acá tengo conmigo a Jesús. Jesús, gracias por estar por acá con nosotros en el directo. Entonces vamos a debatir un poquito los cambios que hay en RIA 19. Jesús, habla, estás tímido. Bueno, nada, gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Dale, salud. Entonces, Jesús es un desarrollador bastante importante en la empresa en la que actualmente trabajo, en Evangelio. Él tiene un rol ahí de desarrollador front-end, es muy bueno en lo que hace. Y le invité por acá para que comentara un poco sobre lo que vamos viendo. Entonces, la idea es que vayamos viendo lo que hay acá en RIA 19 y lo vayamos probando a la vez que vamos viendo la funcionalidad. Vamos a empezar eh, por acá. Entonces, lo primero que tenemos acá en RIA 19 era una de las cosas que ya se estaban usando en framework como Next.js, que eran los actions. Básicamente, los actions lo que traen es una función a la cual tú puedes, en este caso acá, vamos a buscar en el formulario. Por acá. Ok. Esto de acá, los ejemplos que traen aquí arriba es un ejemplo explicándote cómo normalmente tú manejarías el cambio de una acción cuando tienes un input, donde tú tienes un estado, tienes un error y tienes un status is loading o algo así parecido, en este caso is pending. Y en el caso de este, donde tú manejarías que, por ejemplo, quieres cambiar el nombre de algo y cuando le des al botón, ejecuta el método submit y entonces haces la llamada backend, ¿no? Con esta función que está acá. Esto es una acción normal que muchos desarrolladores utilizan en RIA y lo que viene trayendo RIA para el manejo de este tipo de escenarios actualmente ahora es los nuevos función que se llaman actions. Estas actions te permiten directamente en el formulario, utilizando este nuevo hook que está acá, use action state. Utilizando este hook te permite manejar el estado, te permite manejar el Optimistic Update, ahora les explico qué cosa es, te permite manejar el manejo de estado y te permite incorporarlo a las funciones utilizando la propiedad action. Entonces, para utilizar este hook, básicamente lo que tenemos que hacer es importarlo de React y coger el hook y declarar como primer parámetro de esta función, de este hook, la acción que se quiere ejecutar cuando se va a hacer submit. Este hook nos va a devolver tres parámetros. El primer parámetro va a ser si hay error en la acción que se ejecutó. El segundo parámetro va a ser la acción de submit. Y el tercer parámetro va a ser el estado de si está pendiente o no la acción que se está ejecutando. Ahora, ¿cómo se resuelven cada uno de estos elementos? Bueno, básicamente si yo retorno dentro de esta función que está acá, que es la función de submit action, lo que yo retorne, eso se va a convertir en un error. Es decir, si siempre que yo retorne algo dentro de esta función, él lo va a tomar como que ocurrió un error y le va a dar valor eh, a esta propiedad que está acá. Entonces, para yo ejecutar esta acción, simplemente cogeríamos el formulario que tenemos por acá y le haríamos una llamada a la función submit action y luego cuando se haga trigger al botón mediante, puede ser por acá, por un botón de tipo type o por de type submit o un input submit, entonces se ejecutaría la acción. También acá vemos cómo se hace el uso de la propiedad is pending, que es la clásica propiedad
que estamos viendo aquí arriba, isLoading, donde donde yo estoy esperando que termine la acción que está acá, pero tengo que setearla manualmente en los otros escenarios donde yo creo un estado para estos elementos, para manejar este estado, ¿no? El estado si está pendiente o no la petición. En este caso, automáticamente este HUD lo hace por nosotros y nos permite pasarle esa propiedad a cualquiera de los elementos donde querramos usarlo para así mantener la interfaz actualizada o mantener un elemento descargando o deshabilitar algún botón de envío, como es este caso, para que no se le pueda ejecutar la llamada nueva. Por acá también tenemos la llamada del elemento error, que si existe, entonces yo mostraría un error. Acá yo pudiera estar haciendo un manejo de errores dentro de este envío de formulario, donde pudiera estar teniendo acá perfectamente un objeto. Dense en cuenta por acá, como yo, para obtener el valor de este input que está acá dentro del formulario, básicamente, la función esta recibe un estado anterior en el que estaba, el estado anterior que tenía este elemento y recibe un form data. Este form data, yo puedo acceder a la propiedad, a las propiedades que estén dentro del form, las cuales deben estar marcadas con la propiedad name y el nombre de la propiedad que vaya a acceder. Para los que ya tienen experiencia anterior utilizando React Hooks Form, o librerías parecidas para el manejo de los formularios, le va a ser un poco, le va a parecer un poco lo que con estas nuevas funciones que trae React, es muy probable que o deje de existir esta librería React Hook Form o se adapten a esta situación actual, a esta funcionalidad actual que trae este hook, donde por ejemplo si combináramos este hook con SOT, pudiéramos estar obteniendo un validador bastante potente, es decir, un manejador de formulario bastante potente donde validaríamos el formulario utilizando los esquemas de SOT y utilizando el form data. Además, pudiéramos estar manejando los errores directamente en este caso que está acá y mostrándolo entonces en nuestro formulario. De esta manera pudiéramos estar teniendo una alternativa nativa para el manejo de formularios con esta herramienta nueva que trae React 19. ¿Algún comentario que quieras añadir, Jesús? No, Ok, está nervioso, está haciendo su primer streaming. Ujú. Ok, entonces, este es el hook que tenemos por acá. Aquí te lo explican más o menos lo que yo he ido comentando. Tú puedes retornar cualquier error y entonces puedes retornar cualquier error de la acción, cualquier valor, disculpen. Y entonces aquí en este ejemplo estamos retornando el error y aquí estamos manejando el estado sucio, ¿no? Básicamente lo mismo que hicimos aquí. Si tiene error, retorno error y si no tiene error, bueno, hago algo, lo redirecciono, cambio un estado, dependencia de la acción que quiera crear. Entonces, este es una de las primeras cosas que incorporaron, el hook use action state. Y bueno, dentro de eso está por acá, como comentan en esta segunda sección de acá, que le añadieron en React DOM al tag form, le añadieron la función action, que es la que te permite ejecutar esta función que está acá, submit. Ok, vamos a lo siguiente, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, como parte también de esta API que están adicionando, está este elemento que está acá, useFormStatus. Este elemento, useFormStatus, básicamente te va a dar lo mismo que este valor de acá, ¿no? Este is pending. Si tú tienes un formulario y estás utilizando el hook, básicamente todos los componentes que estén dentro, como por ejemplo, imagínense que yo diseñé este botón y lo pongo entonces dentro de este formulario. Todos los componentes que estén dentro del formulario van a tener acceso a este HUD, donde este HUD te va a permitir saber cuál es el estado que tiene el formulario en ese momento. De esta manera podremos componentizar, es decir, darle una estructura a nuestros componentes
y crear componentes reutilizables que puedan ponerse dentro de los formularios y manejar sus estados. Ok, esto sería este segundo hook. Vamos al nuevo hook, este hook que está acá. Muchos ya lo habrán visto. Este hook ya estaba en estado experimental desde RIA 18 cuando salió. Parece que es 18. Ahora ya en la versión 19 saldría, se le haría release. Básicamente este hook es un patrón el cual te permite realizar una mutación de un estado sin que el estado haya hecho un cambio, vamos a decir, en backend. Es decir, te permite actualizar la vista optimísticamente para que, por ejemplo, si yo estoy cambiando un formulario y yo quiero, es decir, yo tengo un formulario donde estoy editando el perfil de un usuario y yo le cambio el nombre, y yo pudiera estar decidiendo de que en el 90% de mis escenarios esa comunicación con backend de cambiar el nombre se va a hacer, es decir, no va a tener problema, no va a haber error porque es una acción bastante simple. Yo pudiera estar utilizando este hook para actualizar esos valores y básicamente lo que va a hacer él es cambiar el valor directamente y luego cuando llegue la respuesta de backend, él va a decidir qué hacer. Si se cambió correctamente, los valores van a seguir siendo igual. Y si hubo algún error, básicamente te muestra un error y te volvería al estado anterior. Para eso sirve este hook que está acá. Eh, no hay mucha, es decir, no tiene otra funcionalidad adicional, porque básicamente lo que aplica es este patrón de tratar de actualizar de forma optimista un valor pensando en que este campo cada vez que tú lo vayas a cambiar, eh, es decir, no va a tener problemas esa integración con backend. Vamos a ver qué tenemos por acá. Una API muy interesante es la API de Use. Te permite hacer varias cosas, entre ellas te permite hacer directamente, resolver promesas y convertir, es decir, el hook te va a permitir resolver promesas y suspender el componente hasta que la promesa no esté resuelta. Cuando la promesa está resuelta, el hook termina, es decir, cuando la promesa está resuelta, el componente sale del estado de suspensión y entonces se termina de renderizar. Además de eso, también nos permite, como ven acá, utilizar directamente un contexto. Es decir, no necesito, eh, no necesito utilizar, por ejemplo, el hook que siempre se utilizaba para utilizar un contexto, que es el use context. Básicamente, solamente con el use, yo puedo utilizar un contexto. Ajá. Entonces, seguimos por acá. Este hook, bueno, hasta aquí este hook. Aquí ellos te comentan que el hook no soporta promesas creadas dentro del render. Es decir, dentro del render de un componente, es decir, en el return, no deberías utilizar una promesa, no crear una promesa directamente ahí y pasársela al componente, sino que las promesas deberías declararlas afuera, porque si no vas a tener un error acá. ¿Ok? Ok. Entonces, lo próximo que tenemos acá, y es algo bastante usado también por Next, son los Server Components. Esto también estaba experimental, pero Next se atrevió a ponerlos en su framework. Y básicamente lo que te permite esto es utilizar los Server Components, ¿no? Muchos que ya tienen experiencia con Next ya saben qué cosas son los Server Components. Básicamente son componentes que se renderizan en el servidor y luego sirven al cliente. Básicamente HTML y CSS ya listo para ser consumido. Y ahora en la versión 19, la versión 19 ya esta funcionalidad va a estar disponible y se van a poder usar. Pasaría tanto con Server Component como con lo que viene ahora en lo siguiente, que son los Server Action. Los Server Action no son más que funciones que también se ejecutan del lado del servidor. Y para tú declarar una función como server, un Server Action, debes empezar definiéndola arriba, en el tope del fichero,
con la directiva useServer. De esta manera tú le estás diciendo que todo lo que esté en ese elemento dentro de ese fichero va a ser un server function, un server action. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, aquí tenemos algunas mejoras en React 19 sobre el tema de los ref. Es bastante conocido que cuando tú querías usar ahora, bueno, cuando quieres usar actualmente en React una referencia que es pasada desde un componente de afuera hacia otro componente, este componente necesitaba ser wrapeado utilizando un higher component que se llama use forward ref. Si tú no utilizabas el use forward ref, el navegador te da un warning y no se te pasa la propiedad, la referencia como tal del input no se pasaba correctamente. Por lo tanto, necesitabas wrapear este componente con el evento, con el hook, con la función, ¿no? Use forward ref. Entonces, en este caso ya eso no es necesario. ¿Ves? No longer need forward ref. En este momento ya eso no es necesario y tú puedes declarar una referencia directamente y pasársela al input sin ningún problema y él va a poder hacer el manejo que se quiere hacer con esa referencia. ¿Hay qué otra cosa tenemos por acá? We also improve error reporting for iteration error. Aquí son algunas mejoras en el tema de los logs cuando se está en modo desarrollo. We no longer a single message with a different from the mismatch. Más mejoras en logs. Acá otra funcionalidad que traen es que ya no se necesita para utilizar el provider de un contexto, llamar a context.provider ya directamente. Cuando tú creas un contexto, simplemente puedes llamarlo y ya con eso ya tú estás declarando, es decir, llamando al provider, ya el concepto de provider aquí desaparecería y simplemente sería un contexto al cual tú le haces una inicialización, en este caso. Crearon un contexto para el tema y lo inicializaron como Dark. Ok, a ver qué más tenemos por acá. Ok, se añadió una función para limpiar la declaración de las referencias. Como mismo se tiene un hook en React y UFF, por ejemplo, cuando se desmonte el componente, tú quieres hacer alguna acción, pasaría lo mismo con la declaración de una referencia. Cuando se desmonte el componente, se puede hacer una acción sobre esa referencia como tal. ¿Qué más tenemos por acá? Fits simplicity result. Ok. Deja ir este HUD de acá, ¿qué es lo que hace? Acá tenemos otro HUD que es use deferred value. Vamos a ver qué funcionalidades tiene. We have to use deferred value initial value. We add an initial value option to use deferred value. When initial value is provided, your deferred value will return its a value for the initial render of the component. The re-render the background with the deferred value return. Ok. Estoy pensando que en qué escenario yo pudiera utilizarlo, ¿no? Básicamente lo que te hace es inicializarte una especie de estado, un valor, con el valor inicial que le ponga acá y luego on the initial render and the re-render is scheduled. Y luego se programa un re-render con este valor que está acá, ¿no? Entonces estoy pensando en qué escenario yo pudiera estar utilizando ese hook. ¿Se te ocurre a ti para algo, Jesús? No, no se te oye, estás muteado, Jesús. Sí, disculpa. Cuando tienes una promesa en un componente que tienes, o sea, que quieres renderizar en el hijo, el resultado de esa promesa, pudieras usar un valor por defecto Claro. y, o sea, con el deferred value y cuando se actualice, ya te lo va a actualizar ahí, te lo va a renderizar. Tienes razón, sí, sí.
Perfecto, gracias Jesús. Sí, es verdad lo que dice Jesús, porque si no, en otro escenario tendría que estar usando un use effect y en el use effect estar escuchando esa propiedad que viene para después volver a hacerle un seteo. Es decir, eh, en un caso pudiera decir, darse el caso este. Yo tengo este componente, donde yo tengo como el message y yo tengo un use state donde el valor es básicamente pudiera estar siendo, vamos a poner una propiedad aquí X, la propiedad X de tipo string. Yo pudiera estar teniendo un caso en el que esté inicializando un valor así y yo quiero que cuando ese valor cambie, por ejemplo, no exactamente el escenario, ¿no? Yo cambiar ese message, ¿no? En el caso que dice Jesús, básicamente es una promesa, ¿no? Yo quiero inicializar el componente vacío, es decir, si está vacío, renderízame un componente mostrándome un elemento vacío. Imagínense una tabla que mientras no tenga valor, él va a tener es decir, va a mostrar la información de que está vacía y en el caso de que llegue algún valor ya, eso mostraría la información. En este caso, por ejemplo, si lo ponemos en ese ejemplo, vamos a hacerlo con un string y yo inicializaría aquí esto como X. Para yo poder detectar cuando X traiga valor, yo tendría que estar haciendo algo como si X y luego cambio, cambio el valor, ¿no? En el caso de lo que comenta Jesús, eh, imagínense que esto sea una promesa, esto viene con un data acá, un data X, y, y yo quiero inicializar esto, vamos a decir que esto va a ser un arreglo, no sé, un array de un node, pudiera ser. No sé, vamos a decir que pudiera ser algo así. Entonces yo pudiera estar inicializando esto vacío, en este caso sí, con el useState, y en el caso de que el data venga con algún valor, entonces cambiaría este valor, ¿no? Con el useDefer, básicamente yo lo que voy a hacer, con el useDefer, básicamente yo lo que voy a hacer es coger data X, inicializarlo. Fíjense que aquí estoy utilizando, no estoy con la versión nueva, ¿no? Esto es un hook eh, que estaba todavía experimental y no tiene la última API. Básicamente con esto lo que haría es tener un value en el cual yo pudiera estar haciendo acciones directamente aquí y cuando eh, yo quiera entonces tener listo este data, ya este elemento de aquí cambiaría, entonces así haría el re-render de este componente. Básicamente esa sería la función de este hook, ¿no? Son casos muy específicos. Pero igual ahí, Jesús, ahora que estoy pensando, ¿no? Eh, mm, we add initial option. When the initial value is provided, you defer will return as a value for the initial render of the component. And the schedule a re-render in the background with deferred value, deferred return. Eso me parece que eso que tampoco. Vamos a ver un poquito más de detalle del hook este aquí. Different updating part of the UI. Este hook todavía no lo he leído de todo. Vamos a ver. Different value of the top level of your component to get different version of the value. Ujú. Mm, The value you want to defer. It can have any type. Canary only. Okay. Return. During the initial render, return different value with the same as value you provide. And today, React will feel attempt to re-render the whole value, return the whole value, then try another render background with new value. Okay.
habits. When an update inside of a transaction return the new value does not show the primitive values. Set different values. Background update caused by a new value suspended by. Vamos a dar un ejemplo de eso. Usage. Showing stale content while fresh content is loaded. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Vamos a ver por acá. Para poder entender la situación en la que se quisiera usar ese componente. The search component suspend while fetching the result type, waiting for the result on the D to be. Okay. Como alternativa, we pattern is to defer dating the list of the results. The pre-result. Okay. Claro. Okay. So query. Ya. Básicamente, a ver, los estados en RIA son, es decir, son asíncronos. Tú, para poder saber cuándo un elemento cambió o no, normalmente, ¿qué usaríamos? Un hook, ¿no? Un UFT, para poder saber, oye, este cambió o no cambió, para enterarse. Con el defer value, nosotros pudiéramos enterarnos de ese cambio de forma, es decir, el hook se encargaría de que cuando se haga el cambio, en el próximo re-render, capturar el valor del nuevo, de la nueva, es decir, del nuevo valor que va a tener. Y de esa manera, yo pudiera estar cambiando. Esta gente están siguiendo, esta gente que están escribiendo. ¿Tú los tiraste? ¿Les tiraste por el chat? Sí, sí, yo lo tiré ahí por el chat. Ah, ok, ok. Ahora, ya tú sabes. Está bien. Entonces, ahí está Héctor y todo eso ahí, ¿no? Así, mira. Sí, está, hay una pila de gente ahí, está Héctor, Ana, no sé quién más está ahí, está Cristian, Diego, Ya Digna. tú sabes. Dale. Ok, entonces. Está bien. Entonces, ya por dónde me quedé, que ya se puso sabroso esto. Ok. Déjame ver. Ok. Entonces, de esta manera nosotros pudiéramos estar utilizando este valor y esperando a que ocurra el próximo render para que se le pase a este componente de aquí abajo el valor nuevo y así no tener que estar dependiendo del query este y volviendo a renderizar el componente. Básicamente esa sería una de las funciones. Aquí, por ejemplo, donde escribimos A, ven que no hay un loading, sino que simplemente el componente cuando él cambia el valor completamente, entonces es que él hace el rendering, ¿no? Debido al deferred value. Fíjense como en el componente anterior, ellos tienen acá un suspense cuando escriben algo y en este escenario, cuando yo estoy escribiendo, básicamente no tengo ese suspense porque básicamente el componente este deferred value va a cambiar en el próximo re-render y no va a estar esperando al cambio de estado este del componente. Por lo tanto, se le pasa directamente el valor al componente y no espera a que esté listo el estado para ser pasado hacia abajo. Ese es básicamente, no sé, sigo pensando, ¿no? En qué escenario específico. Voy a poner un ejemplo aquí, pero funcionalmente no me parece que tenga sentido. eh, Luego más adelante pudiéramos estar buscando algún caso o algún escenario específico para eso. Ok, entonces, ¿qué tenemos por acá? Ajá, esto es interesante. Esto cuando iba a empezar el video, estuve revisando un poco sobre esto y básicamente ahora librerías como React me van a quedar de pregame porque básicamente para tú setear
elementos dentro del head en un componente, simplemente con ponerlos directamente en el componente, ya él directamente bindea esas propiedades para arriba, esos tags, y los pone dentro de head. Es decir, ya yo pudiera dentro de una página cualquiera, dentro de un componente cualquiera, declararle un título, declararle los metas, declararle cualquier propiedad que se pueda poner dentro de un head y directamente él sacaría esto de aquí y lo pondría dentro de head. Eso está bastante interesante, ya que nos quitamos dependencia de librería y podemos manejar a nuestro antojo estos elementos del head del Doom. Ok, ¿qué otras cosas tenemos por acá con respecto a esto? Esto también soporta estilos directamente, es decir, yo pudiera estar importando estilos aquí también directamente. Estuve viendo que también soporta string, script, es decir, que aparte de yo añadir un estilo nuevo, por ejemplo, pudiera estar soportando script, míralo por acá, soporta script asincrónico, es decir, pudieras estar directamente exportando, por ejemplo, Jesús, para el tema del uso el Google Tag, esto pudiera servir ahí para cuando tú declaras en el mismo componente, no tener que estar haciendo toda la magia esa de, o por ejemplo con el recacha que había que estar creando un script, poniéndole valor directamente, creando un script en el document. Así de esta manera ya directamente simplemente se crea el script y se importa, incluso eh, se puede, soporta todas las propiedades que tiene los links, ¿no? Por ejemplo, de prefetch, de preconnect, de preload. Todas estas propiedades ya las soporta directamente y las podemos utilizar ahí. ¿Qué otra cosa por acá? Custom element. Vamos a ver qué cosa sería esto. Support to custom element a pass out test of custom element. Version using custom element in React because React recognize process. ¿Qué cosas son los custom elements? Vamos a echarle un ojo a custom element. Esto es nuevo para mí, esto no lo he tocado. Vamos a ver qué cosa es esto. Link shipping de web comp. Ah, son web components. Define their own HTML element. Wow. To be able to work in any application instantly. Ok. Custom element shall do come with the predefined. Básicamente, entonces lo que están diciendo es que van a permitir que se utilicen custom element web component directamente ya en React. Sería interesante ver cómo es la implementación de eso. Que no conoce web component no son más que la posibilidad de tú definir tus propios componentes, por ejemplo, como mismo está HTML párrafo, eh, que tiene su propia lógica, o el body o el head. Esos son componentes. Específicamente un web component, yo pudiera estar haciendo un componente que sea car y yo pudiera estarlo definiendo. Vamos a buscar un poco de web component. Es decir, yo le pudiera estar estableciendo la lógica a web component y yo crear un componente nativo para la web que donde quiera que yo lo renderice no necesito un framework, sino que básicamente esto va a ser un componente y yo lo voy a poner en la web donde quiera es decir, donde quiera que haya un navegador que corra JavaScript, yo puedo utilizar el web component. Esta no es la mejor, sí, no es la mejor documentación para ver eso. Pero bueno, creo que no, ahora no es momento de verlo. Los invito a que revisen un poco qué cosas son los web components. Y bueno, aquí ya está todo, son las funcionalidades que vienen en este React 19. Yo creo que tiene bastantes cosas buenas que están interesantes, sobre todo el tema del manejo de formularios y el tema de las etiquetas en Head, que son bastante, es decir, es un problema bastante común. Aquí los invito a que si quieren hacer una prueba de, de esta librería, acá en este link que les dejo acá en los comentarios, eh, pueden, pueden revisarlo. Básicamente, para poderlo instalar, lo que tenemos que hacer es
instalar las dependencias de esta manera. React Beta y React Doom Beta. Te instala las dependencias con beta. Y en los dependencies, hacer un pequeño cambio, hacerle un override para que él coja las nuevas versiones en el caso de que utilicemos TypeScript. Es decir, en el caso que utilicemos TypeScript, hay que añadir estas etiquetas que están acá para que él coja los nuevos types que tiene React 19 y que nuestro proyecto pueda entender esas dependencias. Breaking change, bueno, hay breaking change, hay algunos breaking change, vamos a leer un poco. No retro in previous version real errors during the render without on retro in def log the console resulted duplicate. In React 19 improve how error are handled to reduce duplication but not retro. Okay. Remove the replicates. Ajá, mira, ya se interesante. Ya se eliminan los prop types, ya esto ya no se usa. Hay bastantes proyectos que van a tener problemas con ese tema. Mm, Hay que reescribir. Hay muchos proyectos que antes que los que no utilizan, sobre todo TypeScript, van a tener muchos problemas con esto. Dado que las propiedades la tipan de esta manera, al ya no existir eso, van a tener que migrar directamente a crear interfaces que van a ser soportadas automáticamente por RIA sin necesidad de utilizar prototypes. Está interesante esto. ¿Qué más se eliminó? Context type. Estos son para los React Components. Realmente esto yo nunca lo he a utilizar porque después que migraron ya a Function Component, adiós Class Component. Más nunca lo vi. Ujú. Remove string ref. Ok, ya no hay soporte para referencia de tipo string. ¿Qué más? Remove module pattern. Ops. Este patrón tampoco nunca lo he utilizado, así que no. Y no he visto muchos proyectos con este patrón tampoco. No, no recuerdo. Create Factory, otro que tampoco he utilizado mucho. Estos son U que vienen arrastrándose ahí de versiones anteriores. Pues este tú lo has utilizado, Jesús. Este es No, yo esta nunca he usado el Factory tampoco. Eso es como la no, versión 16.7 por ahí. eh, no, tampoco. Ujú. Replicate Druid Doom, The Utils. No, eso ya no. Sí, yo creo que sí, este tipo de cosas sí. Lo he utilizado ya. No se, ya TestUtil no se importa desde React DOM, ahora se importa directamente desde React. Y bueno, ahí hay una lista bastante larga ahí de algunas cosas que están de precay o que están incompatibles. Es decir, los invito a que cuando ya esto esté estable, lo primero que tienen que hacer, o desde ahora, es leerse esta guía para ver los futuros problemas que van a tener en su proyecto, para lograr que entonces RIAS 19 lo puedan desplegar.